Hoy el mensaje de la exposición de la palabra va a ser basado en el texto Mateo 10, versos 34 al 39. Continuidad de lo que hemos venido, ¿no? Venimos desde el 9. Y hoy también, sin duda alguna, Dios tiene mucho que enseñarnos. Vamos a leer el texto y dice así. Jesús sigue dando instrucciones, ¿no? Recordemos un poquito el contexto. Jesús ha tenido gran dolor por aquella multitud que está como ovejas sin pastor. Y entonces ha dado una orden a sus discípulos: oren porque la mies es mucha, los obreros pocos. Y entonces luego les envía. Y esa fue la prédica de la semana pasada, ¿no? Pasar de la oración a la acción. Por alguna razón, si ustedes notan, el Señor nos ha llevado, y lo concluía estos días revisando el texto que tenemos para hoy, nos ha insistido y nos ha llevado que esta iglesia tiene que comprometerse con la misión. Iglesia que no está comprometida con la misión está yendo en contra de lo que Dios ha ordenado. Y entonces el Señor ya les ha enviado, les ha dado instrucciones, y hoy también continúa dándoles instrucciones a los discípulos. Capítulo 10, 34 al 39. Les dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión, en discordia, en disputa al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En estas instrucciones del Señor vamos a ver hoy una advertencia y una demanda. Esos van a ser los dos puntos de la exposición de la palabra del día de hoy. Una advertencia que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos y por ende a usted y a mí, que somos sus discípulos. Pero también el Señor les hace una demanda, una exigencia, que también es para nosotros. Veamos cuál es la advertencia. ¿Se acuerdan de ese dicho que tenemos nosotros aquí los colombianos? Soldado avisado no muere en guerra. Una advertencia que hace el Señor. Y vamos a concentrarnos ahí en versículos 34 y 36. Ahí está la advertencia que Cristo les hace a sus discípulos, que ya fueron enviados a predicar el Evangelio. Esta es la advertencia: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No, no he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahí está la advertencia del Señor. Los discípulos, durante todo el tiempo que llevaban caminando con el Señor, eran testigos de toda la oposición que el sistema religioso judío
le hacía al maestro. Toda la guerra, toda la oposición que le hacían. Y ahora ellos como apóstoles, como enviados, Jesús le advierte que también van a sufrir. Que también van a sufrir ataques. Y sobre todo, va a venir de sus propias familias. De sus propias familias, queridos. Ellos llevarían un mensaje que no es nada atractivo. Nada atractivo. Y es un mensaje, el Evangelio es un mensaje chocante. Es un mensaje radical. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ese es el mensaje. Eso no agrada. Lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 5, 21 al 22. ¿A quién le agrada este tipo de mensajes? También dijo el Señor palabras como estas. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, mejor sácalo. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ese es el mensaje que los apóstoles tenían que predicar. Nada diferente a lo que usted y yo también tenemos que predicar el día de hoy. ¿Y cómo se suaviza, no? No podemos suavizarlo. Es lo que diga ahí. No podemos suavizarlo, queridos. Aquí hay otro mensaje. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Es un mensaje que choca, es un mensaje que no gusta, es un mensaje que levanta ampolla. Y queridos, ahora podemos entender las palabras de nuestro Señor Jesús. No he venido a traer paz, sino espada, símbolo de guerra. Pero, hermanos, hay que entender muy bien esto, porque pudiera uno decir, oiga, pero el Señor Jesús luego no es príncipe de paz. ¿Cómo es que Él viene a traer guerra? Vamos a entender muy bien el pasaje, porque eso no es de esa manera. Sí hay conflicto, pero no es que Jesús trae el conflicto como tal. ¿Saben, queridos hermanos? El conflicto no lo provoca Jesús, el conflicto es provocado por la reacción de quienes escuchan el mensaje del Evangelio. Ahí nace el conflicto, el pecado que abunda en la sociedad y en el corazón de cada cual. No es que Jesús viene y quiere que haya conflicto, el conflicto es porque choca el mensaje de Jesús. Porque es como, el mensaje de Jesús es como una antorcha que saca a la luz todo lo que el corazón pecador guarda. Eso es lo que choca, lo que molesta. El Evangelio es como un espejo donde se refleja lo feo del alma. Queridos, considero que primordialmente el discípulo de Cristo recibe conflicto y rechazo de su familia por estas razones, porque es allí donde primero se nota nuestro cambio en la forma de vivir. Son ellos los que primero comienzan a ver que somos diferentes. Son ellos quienes notan nuestro cambio en la forma de vivir y en nuestro deseo ahora de agradar a Dios más que a nuestros propios deleites y a nuestras propias familias. Ahora Cristo es el centro para nosotros. Y quiero agradarle a Él más que agradar a mi propia familia. El conflicto en la familia se presenta porque es la familia quien nota cómo ya no nos emborrachamos con ellos.
Es nuestra familia quien advierte que ya no soportamos las malas palabras que comúnmente nosotros inclusive hasta las pronunciábamos. Son los primeros en juzgarnos. Es en casa que observan nuestra radicalidad ante la adoración de las imágenes. En casa chocan porque refutamos bíblicamente sus prácticas religiosas. Es la familia quien reacciona hostilmente cuando se da cuenta que usted le es fiel al Señor con sus ofrendas para sostener la iglesia e impulsar el evangelio. Son ellos los que muchas veces algunas dicen que nos han lavado el cerebro o que somos tontos. Queridos, el conflicto se presenta también porque es la familia quien se siente defraudada porque usted abandonó la religión que ellos dicen seguir. ¿Algunos de ustedes han sufrido conflictos desde la familia? A todos nos pasa. Sin duda alguna, es en la familia donde empiezan los conflictos, porque ahora somos cristianos. Se han conocido casos en que una familia islámica mató a su propia hija porque se volvió cristiana y eso es una vergüenza para la familia. Casos inclusive donde se quita el saludo de la familia que se volvió cristiana. Queridos, que nuestra familia sean nuestros principales oponentes e incluso que en algunas ocasiones hasta perdamos algunos amigos por causa de Cristo, es muy doloroso. Es muy doloroso. Pero escuchen las palabras de mi Señor en Mateo 5:11. La leeré en Nueva Traducción Viviente. Bienaventurados, dice la Reina Valera. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burlas y les persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Hermanos, es importante que comprendamos que todo ese rechazo, porque eso también es importante, todo ese rechazo que sucede, primero no es contra usted, es contra Cristo. Y la razón es porque ellos aún tienen el velo que usted y yo tuvimos también durante mucho tiempo. Así es que, por un lado, tenemos la advertencia, pero por otro lado estamos llamados a comprenderlos, a orar por ellos y tiene que ser nuestra familia nuestro primer campo misionero. Tenemos que seguir insistiendo, persistiendo y no desistiendo, porque Cristo, que hizo la obra en usted y en mí, puede hacerla también en ellos. Esa es la advertencia que el Señor le hace a sus discípulos de aquella época, a usted y a mí. No he venido a traer paz, pero el mensaje de Cristo crea guerra. Es normal, queridos, es normal, es normal. Y ahora viene la demanda. Una exigencia de parte de Dios. En medio de ese conflicto, en medio de que su familia esté en contra suya, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, porque aquí esto está en términos de familia. Como claro, y si viene el choque de parte de familia de ahí para abajo, pues imagínense, compañeros de trabajo haciéndole la burla, haciéndole el bullying, ¿sí? Compañeros de estudio, el vecino aquí, el vecino allá. Pero en medio de eso,
usted tiene que tomar una decisión y es la demanda que Cristo nos hace el día de hoy. ¿Qué va a hacer usted cuando esté con un conflicto en ese sentido por mi causa? Esta es la demanda de Cristo. Cristo espera total lealtad de sus discípulos en medio del conflicto. Cristo espera total lealtad de usted en medio de aquel rechazo que pueda recibir de parte de la gente que usted más ama, que es la familia, o incluso de compañeros de trabajo o amigos. Y esa total demanda de lealtad, uno, tiene que estar por encima de nuestra familia, de nuestras relaciones más importantes. Versículo 37. Ya Jesús advirtió que vamos a tener conflictos, ¿verdad? De parte de nuestra familia. Versículo 37. Y el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. En una sociedad patriarcal, en los judíos, era una sociedad patriarcal donde honrar a los padres se consideraba la mayor obligación de un hijo. Y la familia era el mayor gozo que se podía tener. Donde el padre gobernaba como señor absoluto en aquella época. Inclusive el padre llegaba a decidir con quién y cuándo se casaba la hija. El padre era el maestro de sus hijos. El papá era el centro prácticamente. Y ahora el Señor dice, quien no me ama más que a su padre no es digno de mí. Esta demanda de Jesús de quien ama más a su padre, a su madre, a su hijo, más que a mí, no puede ser mi discípulo, sin duda alguna fue escandalosa para los judíos, fue chocante. ¿Qué demanda tan grande? Sin embargo, es necesario explicar que Jesús no está pidiendo que para ser su discípulo hay que odiar a los padres, a la familia, porque se contradiría. No. Ojo que hay una palabrita clave. Más. Quien no me ama más que. Es un tema de prioridad. ¿A quién va usted a demostrar más lealtad? ¿A quién va a amar más? ¿A mi padre que está en contra de mí porque ahora soy creyente o a Cristo? Ahora, querido, lo que le digo, no nos está llamando a que odiemos a nuestros padres. Dios no puede contradecirse en sus propios mandatos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre ciertamente morirá. Palabras de Jesús en Mateo 15:4. También dijo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia sacrificialmente y se entregó a sí mismo por ellas. Asimismo, también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Ve que no nos está mandando a odiar a nuestras esposas, pero sí amarlo más a Él. ¿A quién le voy a ser leal? Salmo 127 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No nos está mandando a odiar a nuestros hijos, pero sí me está mandando a tenerlo a Él por prioridad, queridos. Jesús no está mandando odiar a la familia ni a ninguna otra persona. El Señor está llamándonos a ser fieles a Él por encima del deseo que tengamos de no ofender o de defraudar a las personas que más amamos. Ahí nos encontramos en una decisión, en una disyuntiva. Por un lado, o agrado a mi familia, a mi amigo, a mi familiar, por no ofenderlo, entonces dejo a un lado lo que ahora soy, creyente, o decido agradar al Señor, aunque mi familia se moleste. Es ahí la disyuntiva. El Señor está llamándonos a ser fieles a Él por encima del deseo que tengamos de no ofender y quedar bien con nuestra familia o amigos cuando se oponen a nuestra fe.
Cristo no está demandando una fidelidad a una iglesia. Eso hay que tenerlo claro. Cristo no demanda fidelidad a un pastor. Cristo no demanda fidelidad a una doctrina. Cristo demanda fidelidad total a Él y solo a Él. Queridos, por no comprender eso, es que muchas personas han hecho lo contrario a lo que el Señor enseña. Han puesto sus ojos en el hombre y maldito el que confía en el hombre, dice el Señor. El hombre siempre defraudará al hombre, Cristo jamás. Así es de que la total lealtad tiene que ser a nuestro Dios, hermanos. Nuestra absoluta y total lealtad tiene que ser a Cristo, quien por obediencia, por lealtad al Padre y amor a usted y a mí, se hizo hombre y nos reconcilió con Dios mediante su muerte y resurrección en la cruz. Nuestro amor por su muerte en la cruz y su resurrección. Nuestro amor leal tiene que ser a Cristo, quien a la derecha del Padre intercede por nosotros cuando pecamos. Nuestra lealtad total tiene que ser a Cristo. A Él le amamos más porque Él nos amó primero. Y le amamos más porque Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hebreos 2:11. Iglesia querida, ningún amor en nuestra vida puede eclipsar nuestro amor por Cristo. Ningún amor puede eclipsarlo y debe eclipsarlo. Deuteronomio 6:4 nos enseña que el único que puede exigir que le amemos sobre todo es Dios. Así es que Cristo lo que está diciendo aquí, si tú no me amas más que a tu familia, si tú no me amas más que a tus seres queridos, no puedes ser mi discípulo. Lo que Cristo en última está diciendo, yo soy Dios, a mí me tienes que amar por encima de todo. Está mostrando su deidad también. Cristo nos está ratificando que Él es Dios. Y la pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacer de nuestro Señor su prioridad sobre el amor a su familia, sobre el amor a toda relación que tengamos? Es una pregunta importante que debemos nosotros. Recuerden, no estamos llamados a odiar a nuestra familia, hay que amarlos. Al contrario, cuando usted ama a Cristo como Él espera, usted será el padre que Dios espera que sea. Cuando usted ama a Cristo como Él espera que sea, será el esposo, la esposa que Él espera que sea. Será el hijo que debe ser, será el empresario, el estudiante que Dios espera. No es pérdida, es ganancia amar a Cristo. Pero queridos, definitivamente, amarlo significa tener dificultades con nuestras relaciones en muchas ocasiones. Y como dijo Charles Spurgeon, si por hacer el bien nos ofenden, valdrá la pena. Hermanos, Mateo 10:32, Nueva Traducción Viviente, dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Es decir, cuando usted y yo accedemos a que no vamos a ofender a nadie por nuestra forma de ser ahora, porque ahora soy cristiano y más bien entonces decido ocultarme y ser de la secreta, lo que en última estoy haciendo es negando a Cristo. Negando a Cristo. Y entonces el Señor dice que quien le niegue aquí, quien no le confiese, quien no públicamente demuestre con su vida que es cristiano, entonces él delante del Padre también nos negará. Pero también dice que quien le reconozca aquí, quien se mantenga fiel, también el Señor le reconocerá en el cielo. Pero ¿saben? Hay una persona que usted y yo aquí en la tierra amamos más que a nuestros propios padres, que a nuestros propios hijos.
Y esa persona es usted mismo. La persona que más amamos somos a nosotros mismos. Y entonces, el Señor también demanda total lealtad, inclusive por encima de nuestra propia vida. Versículos 38 y 39, ya nos ha dicho, ustedes van a tener conflictos en sus familias, pero si usted no me ama más que a su padre que le está colocando conflicto, no merece ser mi discípulo. En su familia sus hijos le van a poner problemas porque usted se volvió cristiano, pero si usted decide más amarlos a ellos y correr tras de sus peticiones y no ofenderlos, entonces usted no merece ser mi discípulo. Pero ahora el Señor dice en el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Quien no toma su cruz, signo de muerte. Signo de muerte. Hermanos, equivocadamente muchos piensan que la cruz que les ha correspondido es su esposo. Esta cruz que me tocó, o la esposa, o el hijo rebelde, o la, sí, así, oh, la cruz que me tocó es ese, o la dificultad que está viviendo. No, eso es equivocado, hermanos, eso es equivocado, eso es una mala interpretación de la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro Señor cuando dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí? Los romanos tenían la crucifixión como su máximo castigo a un condenado. Era el mayor castigo era llevar a alguien a la cruz. Y el condenado era obligado a llevar el madero donde iban a crucificar sus brazos, sus manos. Tenía que pasar por la mitad del pueblo e ir hasta el sitio donde lo iban a crucificar. ¿Eso qué implicaba? Una humillación porque la gente lo vituperaba. La gente lo humillaba, era total humillación, era deshonroso, era una afrenta pública, era una vergüenza total, era la pérdida total de la dignidad humana del condenado. Eso es tomar la cruz. Morir. ¿Morir a qué? A uno mismo. A uno mismo. El que no muere a sí mismo no es digno de ser discípulo de Cristo. El que no está dispuesto a tomar su cruz se refiere a quien no está dispuesto a morir a sí mismo, a soportar la desaprobación y el rechazo de su familia y amigos porque es cristiano. No es digno de ser discípulo de Cristo porque se ama tanto que no quiere sufrir el oprobio. Es a eso, en el contexto que estamos viendo. Quien no toma su cruz, quien no muere a sí mismo, a su ego, porque es que cuando uno lo rechazan y a uno le duele, es porque el ego está lastimado. Y el Señor está diciendo, tienes que amarme más a mí que a ti mismo. Y si amamos más a Cristo, entonces nos pararemos con la humildad, pero con la firmeza en la palabra de Dios y seguiremos siendo los creyentes que Dios nos demanda ser en medio de cualquier rechazo, hermanos. Aquel que no toma su cruz y se aferra a su vida, la perderá, dice el Señor. Es decir, si usted se coloca en el centro, si primero están sus prioridades y no las de Dios, si primero está nuestro egocéntrico corazón que no quiere ser rechazado, si solo buscamos que nuestros empleos, empresas, estudios, bienes que tenemos nos sirvan solamente a nosotros y no para el reino también, Cristo nos asegura que por aferrarnos a nuestra vida, perderemos la vida abundante que Él nos sabe dar. Recuerden que nosotros somos nuevas criaturas, pero aún vivimos en naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa sigue buscando sus propios deseos. Y el Señor lo que nos está diciendo es, si usted se aferra a esa vida y
no a la de Cristo, la que Cristo da, entonces usted va a perder esa vida abundante que el Señor da, a eso se refiere. Pero también dice el Señor que si tomamos cada uno nuestra cruz y hacemos morir nuestro yo, entonces viviremos la nueva vida que Cristo nos dio cuando nos compró en la cruz y nos hizo nuevas criaturas. Viviremos que sin importar las circunstancias, mantendremos en gozo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, son las palabras de Pablo. Cuando no me aferro a la forma de vivir mía, sino a la de Cristo, entonces ganaré la vida que Cristo me ha dado cuando me compró. Tendré la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza y viviré en la seguridad de la vida eterna. Llevar la cruz es un estilo de vida. Lucas le agrega, quien no toma la cruz diariamente, todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nuestro ego se levanta. Todos los días nuestro yo interior, nuestro yo pecaminoso quiere vivir a su manera y no a la de Cristo. Es esa la razón por la cual tenemos que tomar la cruz todos los días, hermanos. Es un estilo de vida que se forma en usted cuando tiene un conocimiento profundo de la majestad de Dios. Cuando usted conoce más y más la majestad de Dios, usted definitivamente prefiere morir con tal de vivir en la gloria que Él le da, a su manera, hermanos. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de ello. Dijo en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esto no es un don solamente de Pablo, usted y yo lo podemos hacer. Por ello tenemos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir esta vida que Dios espera que vivamos y a morir la vida que Dios espera que no vivamos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a mantenernos crucificados. Cuando Cristo murió en la cruz, juntamente con Él, usted y yo fuimos crucificados también. Y es el Espíritu de Dios el que nos ayuda. ¿Recuerdan el himno? Él me sostendrá. Sí. Él me sostendrá. Sí se puede, queridos. Sí se puede. ¿Cómo no amarle más a Él? ¿Cómo no amarle más a Jesús si Jesús le amó primero? ¿Cómo no amar más a Jesús si Jesús pagó en la cruz su deuda de pecado que teníamos contra Dios? ¿Cómo no amarle más si Jesús le dio la vida nueva? ¿Cómo no amarle más si Jesús le hizo libre del pecado? ¿Cómo no amarle más si Jesús le santificó? ¿Cómo no amarle más si Jesús le redimió? ¿Cómo no amarle más si Jesús le escogió? ¿Cómo no amarle más si Jesús le permite entrar todos los días y cuando usted quiera a la presencia del Padre? ¿Cómo no amarle más si Jesús puso su Espíritu en usted para que pueda vivir en santidad y para garantía de que cumplirá con la total salvación y vida eterna junto a Él en el cielo? ¿Cómo no amarle más? ¿Cómo no ser leal a Él? Si Él es el que nos capacita para ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, y para llevar el Evangelio y sostenernos en pie, aunque tengamos dificultades, hermanos. Somos llamados a tener una lealtad total a Cristo.